Es muy grato estar de nuevo con ustedes. El mundo le ha venido rindiendo un sentido homenaje de gratitud por su obra, de reconocimiento a sus calidades y virtudes, a su mundo mágico, a ese Macondo, a ese prodigio de escritor. Pero no es en Colombia solamente, en América Latina, no es solo entre sus amigos, es todos los países del mundo, presidentes, las academias, las universidades, el público en general del mundo entero. Primera página de todos los periódicos, de todos los noticieros de televisión, de la radio, cantidad de ríos de tinta hablando de la trascendencia de Gabriel García Márquez. Pues bien, yo fui un privilegiado de la vida porque el 29 de abril del año de 1991, Gabo le concedió a Caracol Televisión el último reportaje para televisión que él concedió. Después de este reportaje, muchos de cuyos apartes van a ver ustedes a continuación, nunca más quiso hablar con ningún periodista de televisión porque él le tenía pánico a la televisión. En medio de todo, Gabo era un hombre muy tímido. Pues bien, en esta primera parte van a conocer ustedes en la voz de García Márquez, en la figura de García Márquez, quién es García Márquez, cómo era su familia. Va a hablar de su madre, de su padre, de su infancia, de una infancia bastante feliz en Aracataca, de la vida con sus abuelos. Es una historia humana. Y tengan en cuenta un detalle, García Márquez aparece de suéter rojo en Cartagena a las 5 de la tarde con un calor de 36 grados. Quizás su timidez y su nerviosismo frente a las cámaras lo llevó a sentir frío y a ponerse lo que no tenía que haberse puesto. Quizás hubiera estado más cómodo de guayabera, pero ese era García Márquez. Aquí está. ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué recuerda gratamente de ella? Yo creo que era una infancia feliz, no tenía problemas de ninguna clase, todo estaba completamente resuelto. Y además vivía en una enorme casa rodeado de mujeres, que es lo que siempre me ha gustado. Yo me siento feliz entre las mujeres me dan seguridad, me dan buena suerte. Y en la infancia estaba rodeado de mujeres que se encargaban de resolverme todo. Inclusive me bañaban, cosa que no he logrado ya después de adulto. Usted menciona a las mujeres, su abuela, ¿qué recuerdo le trae? Primero, una mujer muy bella. Y después creo que es la persona que hablaba el castellano más expresivo que yo recuerdo en toda mi vida. De ella lo aprendí y todavía cuando estoy escribiendo me acuerdo de palabras que ella usaba. Las pongo porque yo primero pongo las palabras y después consulto el diccionario. Consulto después el diccionario para saber si la palabra está en el diccionario o no, no porque sea correcta o no sea correcta. Y en muy pocas ocasiones he encontrado que una palabra que ella usaba no está en el diccionario, casi siempre como arcaísmos además. La palabra de ella que más le agrada, la que más recuerda. Mampolón. ¿Y qué significa? No está en el diccionario. Una persona completamente inútil. Un hombre que no servía para nada. Ella decía que era un mampolón. ¿A usted se lo dijo alguna vez? Nunca se hubiera atrevido. Es la persona que más me ha respetado en este mundo. Siempre me trató con un gran respeto. Después de ella, mi mamá. ¿Quién es su madre para usted? La persona que más me respeta. La mujer a quien llamo por teléfono todos los domingos, toda la vida, desde que pude hacerlo. Y lo hice siempre a las 12 del día, de la hora de Cartagena. Desde que pude hacerlo, es decir, hace unos 22 o 23 años. Y el único domingo que no pude hacerlo fue desde Vietnam. No había manera de comunicarse. Fue absolutamente imposible la comunicación. Y quedé con una gran preocupación, con la impresión de que había cometido, de que había roto una tradición que era muy importante. Ella pensó seguramente por qué, no sé, por qué no me había llamado, porque no pude, debió imaginarse lo que era. Pero para mí fue un acto, casi un acto de impotencia. Cuando usted la llama o cuando se ve con ella, ¿cómo la saluda? ¿Tú crees que es mentira? Mano. Y ella se muere de risa y me da la mano. ¿Nunca le da un beso?
Sí, cuando vine a la muerte de mi padre, al entierro de mi padre, es la única vez. Pero no porque, tú sabes, porque en el fondo es una persona con un gran sentido del humor. Y desde hace muchísimos años a ella le da mucha risa, que yo jamás me equivoco. Cuando llego, saludo a mis hermanas de beso, a todo el que esté, y a ella la saludo de mano, y ella me da la mano con una cierta sorna. Antes, cuando usted no la podía llamar por teléfono, ¿le escribía cartas de amor? No, las últimas cartas que le escribí yo a mi mamá se las escribí del internado de Zipaquirá. Del liceo. Del liceo de Zipaquirá, y eso fue la última vez en 1948 y probablemente una o dos veces de la universidad allá en Bogotá. Y son cartas, pues eran cartas informativas de la vida, de lo que se hacía. Pero para mí fueron muy importantes y una lástima que las haya perdido, porque en el correo siguiente ella me las devolvía con la ortografía corregida. Usted menciona a su abuela, menciona mucho a su madre, pero de su padre habla poco. ¿Qué sintió cuando recibió la noticia de su muerte? Bueno, primero te cuento antes de su muerte. Él decía con mucha gracia que yo me consideraba como esos pollos que son hijos de Purina, decía él, que tienen mamá pero no tienen papá. Porque decía eso, que yo siempre hablaba de mi madre y nunca hablaba de él. Tuvimos una relación bastante difícil durante muchos años, durante la infancia, no la primera infancia, que la pasé con los abuelos, desde que me fui a vivir con ellos, con mi padre y mi madre, que fue a los 8 años cuando murió el abuelo. Entonces, yo le tenía mucho miedo, casi como al maestro. ¿Era muy bravo? No, lo que sucede es que él tenía un sentido de la autoridad que yo nunca logré comprender. Lo comprendo ahora mucho mejor, ahora que yo mismo soy padre y sobre todo ahora que soy maestro. ¿Y usted es muy distinto en este momento como padre a como su papá fue con usted? Bueno, lo que pasa es que yo desde el primer momento traté de tener con mis hijos una relación distinta de la que él tenía conmigo. No porque él no fuera un buen padre, sino porque yo sufrí mucho con una falsa apreciación del modo de ser de él conmigo. Y entonces desde el primer momento hice todo lo posible, y creo que lo conseguí, de ser un buen camarada de mis hijos. Siempre ellos tienen una gran confianza conmigo, yo tengo una gran confianza con ellos. Y he dicho siempre, y lo digo ahora, que creo que lo más importante que yo he hecho en la vida no son mis libros, sino mis hijos. Pero con el correr de los años usted se hace periodista, finalmente todos conocemos su trayectoria, gana el premio Nobel. ¿Él cómo reaccionó ya frente a una carrera tan exitosa y tan brillante? No, él siempre reaccionó muy bien con lo que yo escribía. Pero yo te quiero decir más bien que él me parece que tenía un orgullo secreto, un orgullo que ocultaba, porque tenía siempre el temor de que yo no iba a tener de qué vivir. Alguna vez me dijo, lo comerás papel. Él siempre lo negó después. Pero además porque muchas personas lo han entendido como una cosa ofensiva, y a mí me parece una réplica de diálogo estupenda de mi padre. Él se ufanaba muchísimo de que de alguna manera inspiró el amor en los tiempos del cólera. El amor en los tiempos del cólera, y esa es una historia muy linda, porque los amores de mi padre y mi madre son exactamente los amores de juventud, la parte de la juventud de Florentino Ariza y Fermina Daza. Desde el momento en que ellos se ven, el telegrafista que toca el violín, que lo toca en la iglesia, que se enamora de la chica bonita que va a la escuela, es literalmente no solo la historia de ellos que yo logré reconstituir para estar seguro de que había sido así, sino la que ellos me contaban. Y cuando estaba escribiendo El amor en los tiempos del cólera, yo
La escribí aquí en Cartagena. Trabajaba toda la mañana, en la tarde me daba una vuelta por el Portal de los Dulces a oír frases, a oír palabras. Salía a buscar los lugares donde vivían los personajes, trabajando por locaciones como si fuera para hacer una película. Es decir, yo sé aquí donde vive Fermina Daza, donde vivía Florentino Ariza, donde es la iglesia donde le iba a tocar el violín. Toda la geografía de la novela es auténtica, aunque en algunos casos he cambiado el nombre, como el nombre de la calle de las Ventanas, que no es realmente la calle de las Ventanas, sino que tiene otro nombre, más bien es la calle del Santísimo. Pero hay una hilera de ventanas que se ven tan bien que yo pensé que era mejor que se llamara la calle de las Ventanas en la novela. Bueno, todo eso, y terminaba en la casa de mis padres todas las tardes, interrogándolos sobre esos amores. Primero a él y otras veces a mi madre, separados porque juntos era muy difícil obtener la verdadera información. Entonces, él nunca supo qué novela estaba haciendo yo. Y él siempre me decía que él iba a escribir una novela, que iba a ser mejor que las mías. Y aquí hay un episodio que yo no olvido y que sí me gusta mucho recordar. Es que un día yo lo llamé por teléfono, cuando estaba escribiendo, y le dije, mira, cuando el telegrafista hace una conexión de muchas oficinas de telégrafo para transmitir un mensaje a la última pasando por todo, ¿cómo se llama esa operación? Y me dijo, enclavijar. Yo puse enclavijar, palabra que no había oído nunca en la vida. Y un poco antes de morir, un periodista le hizo una entrevista, que luego no publicó. Y después de que murió, la publicaron a los 2 días. Y él contaba este episodio. El de la enclavijada. Y decía, cuando él me llamó y me dijo, y me preguntó cómo se decía esto, yo le dije enclavijar. Y en ese momento supe qué novela estaba escribiendo. Y entonces decidí que yo no escribiría la mía. Me quedó un recuerdo extraordinario de él, lo leí 2 días después de su muerte. Cuando usted hablaba con él y por separado con Luisa Santiaga, ¿ellos sabían que de alguna manera usted iba a utilizar esas conversaciones en una novela? Lo que pasa es que yo siempre les he hecho preguntas de toda clase, sobre todo de mucho antes. Desde 100 años de soledad. Desde 100 años de soledad siempre estuve interrogándolos. Y creo que de toda la información que ellos me dieron, la que está menos metaforizada, menos traspuesta poéticamente, es la de los amores de ellos, porque yo quise que fueran exactamente literales. Todo exactamente, la forma en que se encontraron, la forma en que los separaron, el viaje que ella hizo, la manera en que él se comunicaba con ella por enclavijando todas las oficinas de telégrafo de la región del Magdalena, la región de Valledupar. Todo es literal, como si fuera la biografía de ellos dos. Después ya no, después ya se vuelve otra cosa. Regresamos en Caracol Internacional con la segunda parte de una entrevista concedida hace ya casi 23 años por Gabriel García Márquez al canal Caracol de televisión. Pues bien, en esta parte, Gabo contesta quién es Gabriel García Márquez para Gabriel García Márquez. Al mismo tiempo, se explaya en una serie de consideraciones acerca de su obra, de su vida, de sus amigos, de su mundo macondiano. Es muy bonita, es García Márquez, el hombre. ¿Cómo es Gabriel García Márquez para Gabriel García Márquez? El hombre más bueno del mundo.
bondadoso. Y creo que es lo que menos, creo que es lo que menos se sabe. Y sobre todo, yo lo digo sin ningún pudor, y no se considera un elogio. Cuando uno dice de un tipo como es un hombre bueno, lo que piensa inmediatamente es que es un gran pendejo. ¿Y la felicidad? Bueno, la felicidad es como la paz, fíjate. La felicidad no se tiene sino por momentos y no se sabe que se tuvo sino después, cuando ya pasó. ¿Tú eres egocéntrico? Yo creo que no hubiera hecho lo que he hecho si no fuera egocéntrico. De todas tus cualidades, ¿cuál es la que más admiras y cuál es la que más te quieres? La tenacidad, la disciplina, la decisión de llegar a una cosa y lograrlo, y haber logrado absolutamente todas las que quise, y las que no he logrado es porque no las quise. Es decir, lo que no tengo es porque no lo quise, porque solamente quise ser como soy. Desgraciadamente, en eso va incluido también mi mayor defecto, el que yo considero que es mi mayor defecto. ¿Qué es cuál? Yo creo que tengo muchos, pero el decisivo es mi optimismo irracional. Y esto es muy raro pensar que pienso en el optimismo, que considero el optimismo como un defecto. Considero que es un defecto en este sentido, en que soy tan optimista que en mis proyectos y los proyectos que me propongo llegar a cabo, no veo los obstáculos, sino después. Y eso es muy grave. ¿Tú consideras que eres vanidoso? No tanto como podría, fíjate. Y eso me recuerda una historia muy linda. Es el tipo que decía, yo tenía un solo defecto, que era muy presumido. Pero ya me curé, ahora soy perfecto. ¿En qué momento eliges ponerte corbata? Mira, yo a la corbata no le encuentro sentido. Además es muy difícil encontrar corbatas bonitas. Yo no me explico cómo hacen los corbateros para tener tantos diseñadores de corbatas feas, que son miles y miles y miles, y entre eso encuentro una corbata bonita. Pero me gusta como objeto bonito. Y tengo muchísimas, pero que las voy coleccionando así como objetos, como colecciono los relojes. Las voy coleccionando, pero no me gusta ponérmela porque no le encuentro ningún sentido. Ahora, me la pongo siempre que puede parecer arrogante no llevar la corbata. Es decir, sobre todo después del premio Nobel. Que digan, como es premio Nobel, ya cree que puede entrar con corbata a cualquier parte. ¿Tú en este momento dirías que has venido para quedarte para siempre, como te han preguntado tantas veces, o es que tú nunca te has ido? Ya tú no eres de ninguna parte. No, lo que me preguntan es si vengo a quedarme definitivamente. Y yo dije, definitivamente no me quedaré ni en el cementerio, porque me haré incinerar. Lo que me quedaré será indefinidamente. Es que hay una gran diferencia entre definitivamente e indefinidamente. Indefinidamente quiere decir que no sé cuándo me voy. Ahora, lo que pasa es que yo de verdad no me he ido nunca de Colombia. Estoy yendo y viniendo. Tenía el problema del avión. Es que principalmente el problema ha sido del avión. El miedo al avión. El terror que le tengo yo al avión. Entonces, Woody Allen, por ejemplo, que me decía que le tiene el mismo terror al avión, tenía una especie de alivio. Cada vez, él tiene una especie de alivio cada vez que encuentra a alguien que le tiene miedo al avión. No iba a recibir un premio, no fue a recibir un Oscar en Los Ángeles por miedo al avión. Me preguntó, pero como tratando también de descubrir la piedra filosofal, ¿qué es lo que a usted le da miedo del avión? Le dije, que vuela. Y se puso feliz. Y es la verdad. Yo tengo miedo del avión, es que vuela. Cuando tú estás en el exterior, ¿qué es lo que más te duele de Colombia?
la falta de conocimiento que tiene el mundo de lo que es Colombia. Es decir, lo que se llama la mala prensa, que creo que es en gran parte culpa de los periodistas de allá, pero también de los periodistas de acá. Nosotros no hemos sabido publicitar a Colombia, para usar un neologismo que ya está circulando tanto que no hay, no soy publicitar a Colombia. Las noticias buenas de Colombia son más. Mira, este es un país que es una potencia cultural, de una creatividad extraordinaria. Nosotros no nos damos cuenta. Más aún, la prueba de la grandeza de Colombia está en que es un país que ha sobrevivido a todas sus malas noticias, a todo lo que ha ocurrido y que ha dado origen a esa mala prensa. Colombia no solo ha sobrevivido, sino que sigue andando y sigue para adelante, sigue creciendo. Yo creo que cualquier otro país del mundo no hubiera podido resistir eso, y Colombia está intacta, lesionada, pero sus valores primordiales están intactos. No los van a derrotar y no se van a acabar. He vivido 30 años en México. Casi más que en Colombia. Seguido más que en Colombia. Mis amigos mexicanos se quejan de que yo llevo 30 años de estar viviendo en México y no hay una línea mexicana en mis novelas. Ahora, logré una identificación con los mexicanos por otros motivos. Es una gente estupenda, una gente que se saben reír, cosa que no es muy fácil. Y una cosa de más importante, el lenguaje mexicano. El lenguaje mexicano es una riqueza expresiva extraordinaria. Yo les digo a ellos que eso se debe a que se les olvidó el náhuatl y nunca aprendieron el castellano. Y han tenido que inventar una lengua intermedia que es el mexicano en que escribe Juan Rulfo, por ejemplo, que es de una gran expresividad. Y curiosamente me sirvió a mí para comprender mejor el castellano que me interesaba para escribir. Ahí me cayó 100 años de soledad. Lo que yo me pregunto es si estando en Colombia lo hubiera visto con tanta claridad como lo vi desde fuera. Si pudieras empezar en este momento de nuevo, ¿harías cine o harías literatura? No, si yo volviera a nacer hacía todo exactamente lo mismo, salvo una cosa: no me iría de Colombia tanto tiempo. Esa es una de las frustraciones que tienes. Pero al mismo tiempo tengo el temor, y nunca lo sabré, de que tal vez si no me hubiera ido tanto tiempo y no hubiera logrado la perspectiva que te dije que había logrado desde fuera, tal vez no sería el mismo. Siempre he pensado, de todas maneras, que si me hubiera quedado de juez municipal de Aracataca, no habría hecho nada de nada, pero sería completamente feliz. Regresamos en Caracol Internacional con los apartes más destacados de la última entrevista para televisión que concedió García Márquez para la televisión colombiana y la televisión internacional, precisamente a Caracol. No se podía quedar, naturalmente, el tema de la política. Hablemos de política con García Márquez. ¿A ti te gusta el poder? El que tengo. ¿Y cuál es el que tienes? El de ser complacido por mis amigos. ¿A ti por qué no te ha llamado la atención meterte a la política activa, partidista, beligerante como Vargas Llosa? No tengo vocación, no tengo formación, ni tengo decisión para eso. Yo soy fundamentalmente un escritor, un periodista. En este momento, políticamente, ¿tú dónde estás ubicado? Nadie sabe quién eres políticamente. Es que ni yo mismo sé qué soy políticamente. Yo te diría que yo voy tomando posiciones políticas de acuerdo con la realidad de todos los días. Para mí es muy claro que la principal opción política que tenemos nosotros hoy
y ahí me defino yo, es la integración de América Latina, la independencia nacional de América Latina. Es el continente del futuro. Todo esto que te decía de Colombia, de una o de otra manera, se refiere también a toda la América Latina. Eso es una posición política. Eso podría ser un partido político. Es que ese era el partido político de Bolívar. Bolívar no era conservador ni era liberal, eso se lo inventaron después. ¿Tú previste en algún momento la crisis del comunismo mundial? La preví en 1957. Cuando fuiste a la Unión primera Soviética. vez que fui allá, publiqué 14 artículos que circulan en un libro que se llama Viaje a los países socialistas. Los periódicos liberales no me lo publicaron porque consideran que eran demasiado complacientes con la Unión Soviética. Los comunistas colombianos declararon, y está escrito, que era artículos pagados por el Departamento de Estado. Yo tenía una gran simpatía y una gran confianza en la doctrina que movía esto. Pero cuando llegué allá encontré fue que ahí no había absolutamente nada de eso, que había una discrepancia absoluta. Que una cosa era la teoría y otra la realidad. Una cosa era la teoría y otra cosa era la práctica, y sobre todo que no habían llegado a la gente. Y ninguna teoría política que permanezca lejos de la gente puede llegar a ninguna parte. ¿Te impresionó la falta de libertad? Pues es lo que más impresiona. Entonces, en Cuba, ¿no te impresiona la falta de libertad en Cuba? Es que Cuba yo la veo del siguiente modo. Para mí lo fundamental de Cuba es su resistencia y su defensa permanente y férrea de la soberanía ante un bloqueo que tiene 30 y tantos años y continúa. Yo creo que si Cuba no hubiera mantenido esa posición, los Estados Unidos, así como se metieron en Panamá, así como intervinieron, presionaron a Nicaragua hasta obtener un gobierno que era el que ellos querían y que por cierto después lo han abandonado, como han abandonado después a Panamá. Si no hubiera sido por esa posición de Cuba, estarían en la Patagonia. Esa es una barrera que nosotros tenemos que agradecer. Y tenemos que reconocerlo para ayudarlos en estos momentos a que tengan todas las libertades que le han hecho falta. ¿Qué tienen los Estados Unidos contra García Márquez? ¿Por qué le han impedido el acceso normal, como a cualquier ciudadano? Los Estados Unidos nunca me han explicado por qué durante 30 años me dieron una visa que yo siempre dije que era una visa de criminal, una visa de delincuente, porque era una visa de delincuente político, por consiguiente una visa de delincuente. Y nunca me explicaron por qué. Me imagino que se creyeron el cuento que ellos mismos inventaron, de que yo era un comunista peligroso. Pero los Estados Unidos no son los gobiernos de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país donde mis libros tienen una acogida extraordinaria y en cuyas universidades se hacen las mejores lecturas y los mejores estudios sobre mis libros. El amor en los tiempos del cólera fue un bestseller durante varios años en los Estados Unidos, de manera que al contrario, lo que tengo por los Estados Unidos es una gran admiración, una gran curiosidad de saber cómo es. Considero que una de mis grandes fallas, ahora que hablamos de defectos, uno de ellos es no hablar inglés. Pero lo entiende y lo lee. Lo leo, lo entiendo, pero yo tengo mucho orgullo de las cosas que digo con palabras y siento que en inglés no las estoy diciendo, entonces prefiero no hablarlo. Y creo que es una de mis grandes fallas porque donde tengo interlocutores que me interesan mucho es en los Estados Unidos, más que en Europa. ¿O qué es lo que te hace más falta de Colombia cuando estás en el exterior? La habladera, realmente la conversadera.
esa manía de conversación que tenemos los colombianos, a toda hora, por teléfono, personalmente, no se vuelve a encontrar en ninguna parte. Cuando yo llegué a España, pensé que lo iba a recuperar. Los españoles no conversan al grado en que conversan los colombianos. A toda hora está uno conversando, uno agarra el teléfono desde temprano para conversar y sigue conversando. Todos los teléfonos en Colombia están ocupados porque están conversando. ¿Cuántas horas diarias hablas por teléfono? Pues aquí menos porque están ocupados todos los teléfonos. Muy bien, este ha sido realmente un documento histórico. Recuerden que este programa había sido grabado en la ciudad de Cartagena a 36 grados de temperatura. Estaba la época del apagón del expresidente César Gaviria Trujillo y hay algunos problemitas con el sonido en vista de que este programa se grabó con una planta eléctrica que hacía un ruido infernal. García Márquez realmente es su última entrevista para la televisión del mundo a través de Caracol. Mil gracias y recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.